Hola muchachos, espero estén todos bien. En este video vamos a continuar con los Figuarts. Tenemos bajo la lupa para el día de hoy a los protagonistas de la serie Dragon Ball GT, unas versiones realizadas en cuerpos 0.3 de la marca. Vamos a ver en este video sus virtudes y demás. Quédate para que lo descubras. Pero también vamos a ver lo último de Mazinger que está por llegar al mercado. Dos compañías están por lanzar figuras de este personaje. Vamos a ver cuál de las dos es la que promete más. Así como también veamos partes de las primeras imágenes desveladas de los próximos lanzamientos de la línea Metal Build en el evento Metal Build Festival 2024 que se está llevando a cabo en Japón. Eso no te lo puedes perder. También tendremos información sobre un lanzamiento que fue anunciado ya hace unos cuantos años. Y al fin parece que algo se está moviendo por ahí por la cocina y ya tenemos informaciones recientes. Si eres Voltron Lover, no te puedes perder esta noticia. Eso y más en el video. No te muevas para que no te pierdas todas estas informaciones del mundo del coleccionismo de figuras a escala. Pero antes de comenzar, pedirles se suscriban al canal, que activen esa campanita, así el algoritmo nos mantiene comunicados y activos y les avisa cuando subamos contenido nuevo cada semana. Y por último también compartan el canal para que podamos llegar a los coleccionistas y demás que aún no saben de este. Se lo vamos a agradecer en el alma. Pero antes muchachos de entrar al unboxing, vamos a ver algunas noticias interesantes actuales del mundo del coleccionismo. Comencemos con la línea Metal Build. La misma finalmente ha anunciado nuevos modelos para la línea. Tenemos al Mobile Suit Gundam 00B Battlefield Record. También el Mobile Suit Gundam 00P Special Edition, el God Gundam de la Mobile Fighter G Gundam. Y por último el Z Gundam de la Mobile Suit Z Gundam. Y de las mismas estamos viendo las primeras imágenes que han llegado desde el festival que se está celebrando en Japón. Ya tendremos más información en cuanto a valor, fecha estimada de lanzamiento en el futuro, así que atentos muchachos. Y bueno, finalmente es bueno ver que la línea Metal Build se está encaminando hacia otras marcas Gundam. De todas formas son buenas noticias el ver Gundams diferentes de otra línea y esperemos que Bandai continúe por ese camino. Pero cuéntenme los coleccionistas de Metal Build del canal, sin dudas estas son buenas noticias. Déjenme saber en la caja de comentarios qué otros modelos Gundam les gustaría ver en esta línea. Y entrando en materia con el unboxing de hoy, en el video pasado presentamos dos buenas figuras de esta línea, las cuales por cierto dejaron muy buena sensación. Vayan a ver el video al canal. Vamos a comenzar con el Goku Saiyan nivel 4. Es bueno verificar la autenticidad del producto, como pueden ver por acá que todo está en orden y no se trata de una copia, ¿no? Veamos lo que tenemos dentro de la caja. Dentro de esta encontramos un contenedor con todo lo que viene acompañando a la figura. Tenemos al Saiyan nivel 4 con 4 rostros, como podemos ver por acá, algunos efectos de rayos y demás. Por aquí ven, son 3 rostros más el que tiene puesto 4. Acá tenemos los efectos de rayo, una cola y algunas manos más. Todo está completo como podemos verificar. Pasemos ahora con el Vegeta nivel 4. Y este modelo, imagino, será casi igual al anterior, ya que noto que la caja es bastante delgada, ¿no? Pero el arte está bastante bien, me gusta más que el de Goku. Y muchachos, recuerden intentar mantener las cajas en buen estado, ¿eh? Eso es bien importante. Vamos a ver lo que nos trae la caja. Vamos a abrirla por acá. Y como pueden ver tenemos un solo blister, bien sencilla, realmente, nada por debajo. Y por acá tenemos igualmente 3 rostros, 4 con el que lleva puesta la figura. Varias manos intercambiables, la cola y un efecto de poder, por así decirlo. Vamos ahora a observar ambas figuras, pero antes vamos a hablar rápidamente sobre esta figura que se anunció unos buenos años atrás. Una que con nueva línea de arte venía a ponernos nerviosos algunos. La misma se mostró para hacer pre-orders, pero nunca supimos nada nuevo al respecto, hasta esta semana, que la marca Reborn
por fin ha dado nuevas imágenes del producto y se han activado para los pre-orders. Como pueden ustedes ver, esta es una reinterpretación del personaje de Golión o Voltron de los Leones, como lo conocemos por acá. Lo que estamos viendo en estos momentos son imágenes del producto en preproducción. El mismo estará construido de plástico y metal, totalmente transformable y articulable. Tendrá una longitud de 14 a 15 pulgadas y según lo que se sabe hasta el momento tendrá una altura entre 14 y 15 pulgadas. Una bestia en todo el sentido de la palabra. El mismo tendrá luces LED como pueden ver en las imágenes tanto en pecho como en ojos, una base que también traerá incluida luces LED y compartimientos para guardar los accesorios. Es un lanzamiento bastante parecido al que realizara Blizzard en su día. Incluso los leones tendrán su stand para colocarlos en poses de vuelo. El precio, muchachos, se rumorea que va a redondear entre los 270 a los 300 dólares. Decirles que yo estoy encantado con este lanzamiento. Cuando lo anunciaron años atrás estuve muy emocionado también. Pero escríbanme en la caja de comentarios qué les parece a ustedes este modelo. Y antes, muchachos, de volver al unboxing, vamos a ver unas imágenes y videos muy interesantes de una figura que había pasado por debajo de mi radar. Se trata nada más y nada menos que del próximo Soul of Chogoki, específicamente el GX113, Gundam Tryon 3. Y les repito, una figura que había pasado por debajo de mi radar totalmente, hasta que pude toparme con este video y estas imágenes. Y automáticamente se encendieron las alarmas del coleccionismo. La figura está bastante interesante y promete mucho, muchachos. Como podemos ver en las imágenes, muchachos, es un transformable hecho de plástico y metal, totalmente articulado y transformable. Este personaje fue introducido en la serie Gundam Build Fighters. Tendrá una altura promedio de 21 centímetros que es igual a 9 pulgadas. Y en algunas tiendas donde todavía se puede preordenar porque está casi agotado en todo sitio, la he visto por alrededor de 365 dólares, algo así. Se presume que será lanzada en noviembre de 2024. Con esta figura pasa algo muy interesante. Yo la había visto en animación, pero viendo la figura de colección, siento que la figura se ve muchísimo mejor que lo que se ve en la animación. Cuéntenme, ¿y ustedes habían cometido el mismo error que yo al ignorar esta figura? Pues déjenme saber en los comentarios, que voy a estar leyéndolo, muchachos. Bien, volvamos al unboxing del día de hoy. Vamos a comenzar con ver al Vegeta Saiyan 4 más de cerca. Vamos a ver los rostros, miren los esculpidos, lo bien logrado que están. Y yo creo que este Vegeta tiene un mejor trabajo en cuanto a la muda de rostros. Acá ustedes pueden ver los pines por lo que se conecta, pero en esta ocasión decidieron hacerlo con todo y cabello. Ya van a ver la diferencia más adelante con el Goku. Acá tenemos el rostro gritando de Vegeta, muy bien logrado, idéntico. Y las manos, ¿no? De las manos realmente no hay mucho que ver. Yo creo que, bueno, vamos a volar, vamos a ver cosas más interesantes. Acá tenemos la cola, que tiene un solo punto de articulación, es en la conexión, muy bien lograda, por cierto. Y por acá tenemos un efecto que simula una especie de los poderes que tira Vegeta, ¿no? Bastante pequeño, diría yo. Y bien, vamos a ver al Vegeta, que lo tenemos por acá en su estado sólido. Y señores, al igual que las figuras anteriores que hemos visto de esta línea, yo diría que esto se ve bastante bien. Fijo que el cabello de Vegeta es un poco más claro que el de Goku. Y vamos a ver un poquito de las articulaciones. Pueden ustedes ver cómo los brazos tienen un movimiento prácticamente de 360. Un poco aquí de lo que es el movimiento mariposa y en el hombro también. Ya es algo normal en las figure arts. Miren cómo podemos doblar el brazo de manera completa para permitir toda movilidad. En el puño también. La cabeza tiene su movimiento, tiene el cuello con dos puntos de articulación. El cabello realmente no es que permita mucho movimiento de lado a lado, pero hace el trabajo, como decimos por acá. Vamos a ver, acá en el dorso también tenemos una articulación. Hacia atrás no mucho y hacia adelante pues un poquito más. Y vamos a pasar a la parte baja de la figura, donde tenemos tres partes que se dividen para más movilidad. Como pueden ver por acá, tenemos una extensión de las piernas hacia atrás y hacia adelante. La rodilla también tiene dos puntos de articulación que se ve bastante bien hecho, muy seguro. Y por acá tenemos el movimiento de los tobillos y también en la punta del pie. Vamos ahora a ver cómo es la muda de rostros para este Vegeta. Tenemos la división por acá arriba, nada más tenemos que alar un poquito por aquí. Vamos a ver por esta parte.
Ok, ya la tenemos fuera. Como pueden ver, acá es donde se conectan los rostros. Y lo que le hablaba al principio es una muda de rostro mejor que la que se logra con el Goku, definitivamente. Ya lo mostraré más adelante. Acá está, queda perfecto, ni siquiera se nota dónde entra, dónde sale. Muy bien logrado realmente, muy bien pensado. Vamos ahora a probar lo que sería la cola. Como ustedes pueden ver, este es el punto de entrada. Colocamos por acá el pequeño pivote. Y acá tenemos al Vegeta con su cola de mono. Tiene su articulación en 360, hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo, como pueden ver. Se ve muy bien realmente, no muy larga, no muy corta, muy bien lograda. Voy a ponerla por acá. Y por acá está la bola de energía. Específicamente es en las dos últimas de acá, estas que están viendo acá, que son las que vienen con una entrada para poder colocar la esfera. Estas que ven por acá. La esfera también tiene un orificio de entrada, que es lo lógico. Y la colocamos. Puede ser en la izquierda o en la derecha. Y así viene quedando. No se ve nada mal, se ve bastante bien. Para lo que estamos observando, ¿no? Y acá tenemos al Vegeta en todo su esplendor. Tenemos parte de los plásticos todavía. Es una figura que no la hemos manoseado lo suficiente. Solamente la estamos destapando para este review. Pero déjenme decirle que estoy bastante impresionado. Estas figuritas se ven bastante bien. 7 pulgadas no es la costumbre, por lo menos no la mía. Pero definitivamente que la figura no está nada mal. Vamos a colocarla por acá y vamos ahora con Goku. Como le había comentado anteriormente, ya son varios rostros con varias expresiones faciales, ¿no? Este es el rostro de Goku gritando. Y bueno, ya vamos a ver más de cerca. Tenemos por acá una bola de energía y sus efectos, ya lo veremos más adelante. Y acá tenemos al Goku en su estado sólido, al igual que el Vegeta. Goku fue lanzado primero que Vegeta. Estas figuras son figuras que fueron lanzadas en el 2022. Este Goku, como pueden ver, tiene las mismas articulaciones que Vegeta en el cuello y prácticamente, digamos que el mismo cuerpo, ¿no? Un poquito más alto. Tenemos articulación en la cabeza sin problemas. Los mechones también tienen su pequeña articulación acá para acomodarlos. Como pueden ver, tenemos los mismos movimientos mariposa en el hombro, las piernas, el dorso. Por acá tenemos los mismos movimientos que podemos hacer con el Vegeta. Definitivamente, son los mismos cuerpos. Recuerden que este es el cuerpo 0.3 de la Figuarts. O sea, que es el último cuerpo que se está utilizando, con unas cuantas movilidades extra. Y déjenme decirles que están bastante bien. Acá incluso en los pantalones ustedes pueden ver que aunque tiene ciertas partes divididas para movilidad, no se notan, ¿no? La tela ayuda mucho a que se disimulen y se ve bastante bien. Tenemos también el mismo movimiento acá en la punta de las botas y en los tobillos, como pueden ver. Mírenlo acá. Pequeño movimiento que no lo hallo muy necesario, pero bueno, qué bueno que está. Por acá vamos a colocar la cola nuevamente, esta vez la de Goku, que entiendo son las mismas colas, la de él y la de Vegeta. De igual manera, al igual que Vegeta, tenemos el movimiento 360 hacia arriba, hacia abajo, y tiene el largo exacto, como debe de ser. Recuerden que la línea Figuarts fue una línea que nació por allá por el 2008 y la primera de Dragon Ball fue lanzada en 2009. Como ustedes sabrán, muchachos, yo aquí en el canal siempre he dicho que soy amante de la colección a un sexto y de robots a escala. Pero estas Figuarts han sido prestadas al canal por el amigo John, que siempre nos apoya con las figuras que le llegan nuevas. Y déjenme decirles que ha sido una grata sorpresa. Las figuras están bastante bien, sus articulaciones de los cuerpos nuevos hacen el trabajo. Y definitivamente, al igual que Majin Buu y que Cell, valen la pena tenerla en la colección. Miren qué chula se ve esa pose con esas dos figuras. Así que si la tienen pendiente para agregarlas a su colección, no lo piensen, muchachos, y consíganlas. Según tengo entendido, el Goku ya incluso está subiendo de precio en el mercado. Y mi gente de la comunidad, así como me gusta ir y leerlos, también espero me dejen saber de sus colecciones favoritas y cuáles son esas piezas por las cuales sienten orgullo y les gustaría mostrarlas, como no. Manden sus fotos y déjennos saber qué pieza es esa, la vamos a estar esperando.
Pero muchachos, antes de finalizar el video, vamos a darle un vistazo a este material que ha subido en línea la compañía Sentinel, la cual nos muestra su próximo producto a salir al mercado. Y se trata nada más y nada menos que del Mazing Emperor G, una figura que luce bastante interesante. El mismo está construido de plásticos y metal. Se dice que tendrá una altura de 9 pulgadas, con colores o un acabado metalizado, con diversos accesorios como pueden ver ustedes en las imágenes. Este personaje fue creado para el juego Super Robot Wars 5, con la idea de que el gran Mazinger debía de tener un sucesor como lo tuvo Mazinger Z con el Mazing Kaiser. Y como respuesta a eso fue creado el Mazing Emperor G. Así que ya lo sabes, si tienes el Mazing Kaiser de esta marca, ahora tendrás oportunidad de ponerle un compañero al lado con la figura de este Mazing Emperor G. Vean ustedes qué bien se ven en las fotos. Es una figura que tendrá un costo mayor a los $300, así que activos muchachos. Y bien muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero encontraran informaciones interesantes dentro de él y que para el próximo video estén con nosotros. Les tengo sorpresa para el próximo video, vamos a hablar de Metal Builds. Así que atentos, cuídense mucho y nos estamos viendo.